Diputados reclaman a la policía y al Ministerio de Gobernación falta de control en las cárceles, lo que aseguran que provocó el asesinato de Sebastián Pop. Toma fuerza una iniciativa que busca crear un mecanismo de búsqueda para hombres desaparecidos. Congresista ponente estima que la normativa podría reducir la violencia. Gobierno apuesta en convencer a congresistas para aprobar ampliación presupuestaria, aunque no especifica a detalle el final de los fondos pedidos. El calor sigue provocando incremento de mosquitos transmisores del dengue. Autoridades intentan reducir proliferación, pero piden mayor limpieza y colaboración de pobladores. Tercera comparecencia de la exministra de Comunicaciones ante el Ministerio Público. Ahora, Jazmín de la Vega responde por la autorización de pagos que forzó su salida de la cartera de infraestructura. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles. Soy Alberto Toro Bielma y de inmediato vamos a arrancar con lo que ha sido noticia durante la jornada. Miren, criminalidad y un posible plan de desestabilización fueron los temas en la citación de la bancada Voz, a la cual asistió una viceministra de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil. ¿Quién tiene el control de las cárceles? Fue la pregunta que le realizó el diputado José Chic de Voz a la viceministra de Seguridad, de Prevención de la Violencia y el Delito, Mayda de León, y al director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, al recordar el mensaje que envió el líder de la rueda del barrio 18, Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias El Lobo, el día que lo trasladaron al área de aislamiento por implicación en la muerte del joven cantante Jorge Sebastián Pop, mejor conocido como Farruko Pop. ¿Quién tiene el control finalmente de las cárceles en este país? ¿Lo tiene el Ministerio de Gobernación o lo terminan teniendo las pandillas? La viceministra justificó que este tipo de situaciones no son nuevas ni exclusivas de este gobierno. Efectivamente, el sistema penitenciario es débil, hay una crisis que viene desde hace varios años, no ahorita. Es la cenicienta del sistema. Entonces eso es una verdad sabida, que no es un asunto de este gobierno. Se está trabajando precisamente, por eso es que ha habido tanta requisa, para tener control sobre el sistema. Los legisladores expusieron su preocupación del por qué se esperan este tipo de crisis para tomar decisiones contundentes como el aislamiento de pandilleros. Y esa es una lucha de todos los días. En su momento se hizo unos aislamientos en Matamoros y de inmediato ellos presentaron exhibición personal en el juzgado de Fraijanes. De inmediato se tuvo que retornar a los privados de libertad a su centro carcelario, quedando burlada la policía y el Ministerio de Gobernación al final de cuentas. Entonces es un tema que debemos de trabajar. Cuestionar por el plan de desestabilización surge por las declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y esto dijo la viceministra. Hay unas estadísticas que hemos presentado en las cuales presentamos que hay disminución en hechos violentos. Efectivamente hay una percepción elevada que podemos ver en las redes sociales. Eso es lo que nosotros podemos asegurar, ¿verdad? Que es a través de las redes sociales en donde las personas se informan. Y por otro lado en donde se manifiestan, entonces eso es a lo que nosotros tenemos acceso. El diputado José Chic aseguró que la cartera de Gobernación debe de ser más responsable en sus declaraciones para no crear un ambiente negativo. Primero, creo que el Ministerio de Gobernación debe ordenarse relacionado con la información que le va a transmitir a la ciudadanía guatemalteca. El día de hoy el señor director, por ejemplo, decía que no tenía mayor información de las declaraciones que ha estado vertiendo el señor ministro relacionado con que esto puede ser una cuestión con tintes políticos o para desestabilizar al gobierno de Guatemala. Creo que el Ministerio de Gobernación debe ser muy responsable en las declaraciones que va a darle a la ciudadanía para no generar un clima de zozobra e inestabilidad. Es un llamado que le hemos hecho ya hoy al señor ministro. Pero también... Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Luisa La Guardia.
Y el diputado Cristian Álvarez anunció la propuesta de iniciativa de ley para la búsqueda inmediata de hombres desaparecidos como resultado de la muerte del cantante Farruko Pop. Esta alerta activaría los mismos procesos de la alerta Isabel Claudina para mujeres mayores de edad desaparecidas y Alba Kenneth para niños y niñas, y se busca que esta lleve el nombre del joven artista. Desaparecidos, como el caso de Jorge Sebastián, no hay forma de activar alertas como en el caso de las mujeres. Muchas vidas se pudieran salvar, porque muchos de estos casos de mujeres, cuando se activan estas alertas, pues la posibilidad de encontrarlos con vida aumenta, porque se activan ciertos procesos institucionales. Incluso se mandan mensajitos a los distintos celulares de todos los guatemaltecos, eso lo aprobamos hace poco en el Congreso, pero hay una alerta que mueve a la población a enviar fotos, está desaparecido, y eso ayuda a encontrar a muchas de estas personas desaparecidas. Con más información, una sala resolvió que se repita la audiencia de aceptación de cargos donde compareció el exministro de Comunicaciones José Luis Benito por el caso de los 122 millones de quetzales encontrados en maletas en una casa en Antigua Guatemala. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo declaró con lugar una apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación contra la sentencia que dictó la jueza Avelina Cruz Toscano contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito. El exministro fue condenado por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero y otros activos el pasado 9 de febrero. Esto por el caso de los 122 millones de quetzales hallados en una vivienda en la Antigua Guatemala. Al someterse a la figura de aceptación de cargos, Benito recibió una condena mínima de 2 años de prisión conmutables, el pago de una multa de 1.600.000 quetzales y pagar bajo el concepto de reparación digna la cantidad de 220.000 quetzales. Benito fue ligado a proceso penal y es indicado por el caso de los 122 millones de quetzales confiscados en maletas en una vivienda en la Antigua Guatemala. La resolución de la sala también ordena que se debe repetir la audiencia de aceptación de cargos, esto para que el fallo sea emitido conforme a la ley, cita la resolución. José Luis Benito deberá acudir nuevamente ante la jueza Avelina Cruz. Hasta el momento no se ha definido la fecha para el desarrollo de la audiencia. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Por otra parte, la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, acudió por segundo día consecutivo a una citación en el Ministerio Público. Esta vez conversó con los fiscales acerca de pagos a compañías constructoras. Por tercera ocasión, la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, acudió al Ministerio Público, esta vez a la sede de la Fiscalía contra la Corrupción, citada por una denuncia en la que supuestamente se le señala de autorizar pagos a constructoras fuera de los procedimientos de control. Sin embargo, ella se defiende. Que sé que es nuevamente una denuncia anónima, en la cual me piden explicaciones sobre los pagos que se hicieron a diferentes empresas de obra. Y yo pues insisto nuevamente que esto es un mecanismo que se debe usar para pagar de acuerdo a la ejecución física de las obras, que yo misma en mi conferencia de prensa lo hice ver, que se debe constatar la obra y luego, de acuerdo a su avance físico, así establecer los pagos como se manda en los contratos establecidos entre las partes, que se debe dar cumplimiento a esto. Más que todo, esa fue la aclaración. Independientemente de eso, pues yo escuché ayer una conferencia del ministro actual en el cual también manifiesta que el mecanismo de pago debe ser de acuerdo a los avances físicos y debe ser mensual. O sea, el mecanismo de pago, como lo establecen los contratos, es mensual para que la obra no se paralice y básicamente eso, ¿verdad? Este 30 de mayo, Santiago Palomo, director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, también fue citado a la Fiscalía para brindar su declaración sobre el tema. Según pesquisa, se habría reunido con la exministra para hablar sobre temas de corrupción.
además de darle acompañamiento las veces en que Yasmín de la Vega, en su calidad de ministra, habló sobre el tema. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. El Ministerio de Finanzas ha presentado una ampliación presupuestaria al Congreso de la República para este año. Sin embargo, más de la mitad de los fondos solicitados se van a destinar al funcionamiento. Pero, ¿cómo planean utilizarlos? Leslie Sánchez nos explica. El proyecto fue entregado al Congreso en espera de la aprobación de los diputados. Según el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, la propuesta no se presenta ni tarde ni temprano y hay optimismo para que sea conocida por el Pleno en las próximas semanas. Las leyes nos permiten presentar ampliaciones, reajustes presupuestarios a lo largo del año. Creo que hay que tener cuidado con esas preguntas porque en realidad las ampliaciones y los reajustes se presentan en función de necesidades que se van dando a lo largo del tiempo. El Ejecutivo está pidiendo 14.400 millones de quetzales, cuya fuente de financiamiento provendrá de lo que recauda la SAT en impuestos. De esos 14.000 millones, se estima que 5.500 millones, es decir, el 38%, serán destinados para inversión pública y el resto, el 62%, para el funcionamiento del Estado, como pago de salarios, arrendamientos, compra de insumos médicos, entre otros. No obstante, existen algunos rubros de los que aún no se tiene claro su destino. Por ejemplo, para la presidencia de la República se destinan 12.800.000 quetzales, mientras que a secretarías y otras dependencias del Ejecutivo se asignan 88.800.000 quetzales. Pero lo que no dice el proyecto es el detalle de cómo será invertido ese dinero. En el caso del Ministerio de Cultura, la propuesta pretende una ampliación de 111.300.000 quetzales para la preservación del patrimonio cultural, pero no se sabe cuál. Lo mismo sucede en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que busca un aumento de 131 millones para mejorar la atención de los guatemaltecos en el extranjero, sin detallar qué consulados. Ante los cuestionamientos, el viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, indicó que el detalle de lo que se asigna a cada dependencia se realizará cuando esté aprobada la ampliación. Al aprobarse la ampliación, se aprueba y se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que en conjunto con el resto de ministerios se haga esa especificación que nosotros le llamamos la distribución analítica del gasto. Uno de los grandes proyectos es el Fondo para la Primera Vivienda del CHN con 500 millones de quetzales, con el que buscan dar préstamos con bajas tasas de interés para que las personas de escasos recursos puedan acceder a una vivienda. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, y hablando del presupuesto, ya pasaron 5 meses de este 2024 y los ministerios en general mantienen ejecución presupuestaria del 30%. Sin embargo, hay 2 carteras que están por debajo de los porcentajes deseados. Se trata del Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Energía y Minas. Estas carteras son las que a la fecha presentan una ejecución por debajo del promedio. Según el Ministerio de Finanzas, a la fecha el nivel global del Ejecutivo lleva una ejecución del 34.3%, que es similar al promedio de ejecución de los últimos 5 años. Pero Comunicaciones llega al 16% de ejecución y la cartera de Energía y Minas apenas alcanza el 12%. Pese a la baja ejecución, Finanzas los incluyó para que también tengan una ampliación en su presupuesto este año. Hay asignaciones en ese ministerio de 150 millones de quetzales para un subsidio para el gas propano. Situación que efectivamente no se está utilizando en este ejercicio fiscal y eso por supuesto hace que la ejecución del Ministerio de Energía y Minas sea menor. En el caso de Comunicaciones, Finanzas justificó que al concluir las auditorías de obra que realiza la cartera, la ejecución mejorará. Eso significa que no vamos a negarle las asignaciones al Ministerio de Comunicaciones por la incidencia que ha tenido, sobre todo en los últimos 3 meses, que ha sido de retomar esos casos anómalos. En comparación, el Ministerio de Educación muestra a la fecha una ejecución del 40%, seguido de Salud con 39%. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.
Y el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, confirmó que en los próximos días se tiene planificada la compra de una fragata militar que se considera como un buque o barco de guerra que usualmente es utilizado para misiones como patrullaje. En declaraciones a la prensa, el funcionario aseguró que el MINDEF siempre ha recibido donaciones y a través de conocimientos que dan Fuerzas Armadas de países vecinos, y con esos conocimientos Guatemala puede manejar de mejor manera los recursos. Agregó que de momento la compra que mantiene en reserva, pero próximamente se publicará en el portal de Guatecompras y se dará a conocer a la población. El objetivo de la adquisición será el combate al narcotráfico que ingresa por la vía acuática. Aumento de mosquitos transmisores del dengue por calor. Autoridades en acción piden colaboración ciudadana para control y prevención. Continuamos. En Quiché se registran más de 400 casos de dengue y el número sigue en aumento. La mayoría de los casos se presentan en municipios de clima cálido del departamento. Las autoridades de salud temen que con el inicio de las lluvias la situación se complique aún más. Hasta la fecha se registran 420 casos de dengue en Quiché, Canillá, Joyabaj, Chicamán, Zacualpa, Zacapulas y varias comunidades de Uspantán son los municipios más afectados. Todos estos municipios son de clima cálido. En las últimas semanas se ha observado un repunte de la enfermedad, lo cual es atípico porque no había sucedido en los últimos años en Quiché. De los 420 tenemos 158 casos de Canillá. Tenemos 97 casos de Joyabaj. Después de esos dos tenemos 74 casos de Chicamán. Como cuarto lugar pues se ubica el municipio de Zacualpa con 50 casos. Y después de Zacualpa está el municipio de Zacapulas con 32. Se espera que el número de contagios se eleve, ya que faltan registros de la zona reina de Quiché, los cuales aún no han llegado al área de salud central. Las autoridades de salud están preocupadas por la llegada de las lluvias, ya que esto complicará más los contagios, debido a los criaderos de mosquitos transmisores de la enfermedad. Nuestra preocupación más grande es que cuando empiece la época lluviosa, la mayor cantidad de huevecillos que han puesto los zancudos en botes, cubetas, llantas, piletas, etcétera, van a eclosionar o van a reventar y vamos a tener más presencia de zancudos. Y por lo tanto es que nosotros estamos haciendo conciencia a la población. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Por cierto, el aumento de los casos de dengue tiene alarmadas a las autoridades de salud en Escuintla. En lo que va del año se han reportado más de 1.300 casos, una cifra récord que ha llevado a elevar la alerta roja. Los 14 municipios presentan casos de dengue, pero se concentra la mayor cantidad en el municipio de Escuintla. Lo preocupante es la escasez de insumos para atender la emergencia, por ello el departamento de vectores optimiza los recursos con los que cuenta. Nosotros pretendemos ir disminuyendo los casos, tratando de controlar a este vector con los insumos necesarios, ¿verdad? Aunque hay carencias, pues estamos en las gestiones locales y a nivel también institucional con ampliaciones presupuestarias que están ya en esa gestión a nivel del ministerio, ¿verdad? El transmisor del dengue es el zancudo Aedes aegypti. La proliferación de este insecto está provocando el incremento de casos y fumigar no es la solución. Lo es la erradicación de los criaderos de zancudos, tarea que está siendo encabezada por el personal de vectores. Sin embargo, es necesario el compromiso de la población. Tener el mayor cuidado en cuanto a sus toneles y pilas, recipientes, por ejemplo, háblese de floreros, tanques. Es muy importante de cepillar frecuentemente 2 veces por semana, porque si solo nada más vamos a tirar el agua, prácticamente ahí quedan los huevecillos prendidos en la pared del recipiente. Y también haciendo uso a los vecinos, uso de conciencia, pues, con el caso de los baldes y todo lo que tengan a su alcance donde puedan depositar agua, que los baldes, como decían los compañeros, tienen que ir no solo botarles al agua, hay que cepillarlos a modo de que se vaya a la parte de larva de los huevecillos que tienen los animalitos, ¿verdad? Para Guatevisión, Carlos Paredes. Café guatemalteco en suspenso. Retención de contenedores en puertos chinos amenaza el crecimiento del mercado y genera incertidumbre. Le contamos más
al volver de la pausa. Continuamos y en esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Eso significa de que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludo. Buenas noches. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto acompañarlos en esta emisión. Quiero contarles que como todos los años, este 31 de julio próximo se vence el plazo para que usted haga el pago del impuesto de circulación de vehículos. Si no lo hace antes de esa fecha, usted podrá ser sancionado con una multa equivalente al 100% del valor de dicho impuesto. Para poder hacer su pago debe ingresar a Declaraguate, luego buscar el apartado Vehículos, opción número 5 e ingresar donde dice Vehículos Circulación. Después debe colocar el código CAPTCHA y seleccionar el botón SAT 4091 y se desplegará un formulario en el que debe colocar su número de NIT y la placa del vehículo. Luego debe validar y por último imprimir la boleta de pago. Al ya haber hecho el pago podrá imprimir la calcomanía. Y vamos a cambiar de tema porque actualmente la República Popular China compra solo el 2% del café que exporta Guatemala, pero es una cifra que está en crecimiento, según los cafetaleros que resaltan la importancia del mercado chino para su sector. La semana pasada, la Asociación Guatemalteca de Exportadores denunció que varios contenedores con macadamia y café nacionales estaban retenidos en puertos chinos sin poder descargar. Aunque el problema continúa sin que autoridades chinas o guatemaltecas expliquen los motivos de la medida, el director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café, José Chávez, explicó la importancia de ese mercado asiático para el grano de Guatemala, ello por el potencial de consumo interno, además de que en varias ciudades chinas se han formado de tostadoras que compran café al mundo para reexportarlo con valor agregado. Los exportadores recibieron información de que había un problema para ingresar a China y aún no saben de qué índole, pero están en constante comunicación con sus agentes aduaneros. La asociación representa el 75% de las exportaciones de café del país y los socios comentaron que tenían alrededor de 11 contenedores, en su mayoría en Shanghái, pero también en otros 2 puertos, mientras hay 26 en camino. De los miembros de la asociación, menos de 10 empresas tienen permiso para exportar a China y de estas no todas han exportado este año, pero hasta donde se lleva el registro, toda la exportación desde Guatemala estuvo entrando sin ningún problema a China hasta alrededor del 14 de mayo, cuando se reportaron problemas de naviera, tardanza en la inspección, falta de respuesta de los agentes aduaneros o la aduana, entre otros. Los 11 contenedores que ya llegaron están ahí con la disposición de los agentes aduaneros de que los puedan cambiar de puerto a otro destino si no llegaran a responder en el corto plazo, porque es un producto perecedero. Para los que están en tránsito se está haciendo la consulta antes para ver si no se quedan mejor en un puerto que no sea de China para que lo recojan en otro país. Hasta el momento el impacto es pequeño en comparación con los 9,000 contenedores que manejan al año. El mercado chino representa el 2% de la exportación. Por el momento la exportación de café no para. Lo que se está haciendo es trabajar los envíos con cautela y lo que no encuentra otro mercado se cancela. Y si está buscando empleo, no espera que los reclutadores le encuentren. Puede ponerse en su radar y aquí le explico cómo. Conviértase en un ninja de networking. Asista a eventos profesionales, conferencias y talleres relacionados con su área de interés. Se trata de conocer gente que también podría conocer a otra gente. Puede también unirse a grupos en LinkedIn o foros online. Cultive su marca personal. Define su propuesta de valor y su perfil profesional. Crea un perfil completo, actualizado y atractivo en LinkedIn u otros portales de empleo. Sea productivo y también proactivo y estratégico. Investigue a fondo las empresas en las que le gustaría trabajar. Identifique a los reclutadores y responsables de contrataciones. Además, envíe mensajes personalizados a potenciales empleadores. La clave del éxito está en ser constante y persistente. No se desanime si no recibe respuestas inmediatas. Nos vemos mañana con más consejos. Buenas noches. Y Henry Esquivel nos envió información que tiene que ver con la construcción de un puente que ya suma más de 17 años sin ser finalizado. El puente se llama Subín, ubicado en Las Cruces, en Petén. La obra fue iniciada durante el gobierno de Óscar Berché Perdomo y a la fecha no ha sido concluido. El 12 de mayo pasado, la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, visitó la obra y se comprometió a incluirla en el presupuesto del año 2025. Sin embargo, 5 días después fue removida del cargo. Con ello, la obra nuevamente podría quedar al margen.
Y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 9 de la noche en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Que tengan todos una excelente noche.